Bueno, buenos días. Yo soy la doctora Vergara, pertenezco a la autoridad central de nuestro país, la cual se encuentra dentro del Ministerio de Educación y Cultura. Somos la autoridad central para muchísimos tratados internacionales, no solamente en el área de restitución internacional de menores. Y bueno, tenemos un rol importante también en esta materia en puntual. En primer lugar, decir a modo global que la autoridad central es una de las vías de transmisión de exhortos internacionales con aquellos estados con los cuales existen tratados, y se ha designado a la autoridad central como una de las vías precisamente de transmisión, ya sea única o no, ¿verdad? Las materias dentro de las cuales nosotros estamos involucrados como autoridad central es todo lo que tiene que ver con cooperación tanto en el ámbito civil, lo cual se entiende familia, civil, administrativo, laboral, comercial, materia cautelar, materia penal, extradición, traslado de condenados y bueno, finalmente también somos autoridad central para la restitución internacional de menores y visitas internacionales. Así como protección de incapaces, que es uno de los últimos convenios que se han ratificado en el ámbito de la Haya del año 1996. Asimismo, otro de los roles que tiene la autoridad central es cumplir con un rol de asesoramiento a todos los organismos estatales, principalmente jueces, fiscales, defensores que puedan solicitarnos algún tipo de asesoramiento. Allí estamos, tanto en materia de cooperación internacional como en materia de derecho internacional privado. Bueno, hemos sido designados como autoridad central, el Ministerio de Educación y Cultura, ¿verdad?, en el ámbito de la materia de restitución internacional de menores, tanto en el Convenio de la Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, como en la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores del año 1989. Tal como les decía, somos una autoridad central que tiene varias funciones, varios roles en distintas materias, cosa que no sucede muchas veces con otros países que tienen puntualmente una autoridad central para tratar los temas de restitución internacional de menores. O sea, nosotros tenemos englobados muchos roles diferentes y bueno, pese a eso intentamos tramitar las cosas lo más rápido posible. En materia de restitución internacional de menores, que es lo que nos ocupa en el día de hoy, en primer lugar, hacer la precisión de que la autoridad central en nuestro país, como es en la mayoría de los países que han ratificado los convenios internacionales, no representa al solicitante, ¿verdad? O sea, una vez que nos llega una solicitud ya sea de visitas internacionales o de restitución a nuestra autoridad central proveniente de otro estado, nosotros lo remitimos al juzgado que sea el competente, pero en ningún caso representamos al solicitante, sino que no solo no velamos puntualmente por los derechos del solicitante, de la parte actora, ni tampoco del supuesto sustractor, sino que lo importante es destacar que la autoridad central por lo que va a velar es por la correcta aplicación de los convenios internacionales y por supuesto ahora de la ley nacional también, teniendo lógicamente como fin último la protección de esos menores y adolescentes que han sido retenidos o sustraídos de forma ilegal. Es por eso que se nos convoca a audiencia, esto es lo que establece nuestra ley nacional, se convoca a la autoridad central a audiencia, se la mantiene informada de los avances en el proceso, todo esto para que nosotros podamos también participar, asesorar en la medida de lo posible y coordinar acciones con la otra autoridad central que se encuentra involucrada. Bueno, yo lo que pensé era explicar un poco cómo es el funcionamiento de la autoridad central en materia de restitución internacional de menores para que tengan un pantallazo, una idea de cómo es el funcionamiento con las solicitudes de restitución que nosotros recibimos del extranjero, ¿verdad? O sea, cuando los menores se encuentran retenidos o sustraídos en Uruguay y por ende los jueces que van a entender van a ser los jueces uruguayos, ¿verdad? Esos van a ser los únicos jueces competentes para entender en un pedido de restitución internacional de menores, y por otro lado cuál es el mecanismo o rol
en el cual participamos cuando las restituciones son solicitadas desde nuestro país hacia otro estado, o sea, cuando esos niños han sido sustraídos o retenidos en otro estado y su residencia habitual era en Uruguay. Lo primero que hacemos cuando nosotros recibimos una solicitud de restitución, que por lo general, si bien el escribano decía que sí, la presentación de la demanda de restitución puede ser que se presente directamente ante el juzgado por parte del solicitante en nuestro país, sí, eso puede ser. Pero en la mayoría de los casos lo que sucede es que la solicitud de restitución se presenta ante la autoridad central del otro estado, ¿verdad?, de donde ese niño o niña tenía su residencia habitual por parte de, por ejemplo, uno de sus progenitores, y esa solicitud se nos es remitida a nosotros vía autoridades centrales. Cuando nosotros hacemos un primer análisis, un primer estudio de esa solicitud, lo que tenemos que ver es, bueno, si efectivamente esa solicitud enmarca dentro de un proceso de restitución internacional de menores, ¿verdad? O sea, vamos a hacer un análisis, pero no es un análisis de fondo, sino que ese análisis entendemos que quien lo debe hacer es el juez competente para ello, que va a tener todos los elementos para poder determinar si existió o no un traslado o una retención ilícita, y no somos nosotros quienes tenemos ese rol. Pero sí tenemos que hacer un primer estudio de la solicitud para ver si, si efectivamente enmarca dentro de un proceso de restitución internacional de menor o de visitas internacionales. Tenemos la posibilidad de rechazarlo conforme nos establece el artículo 27 del Convenio de la Haya del 80. O sea, la autoridad administrativa tiene posibilidad de rechazarlo cuando entiende que el mismo carece de fundamento o precisamente no queda enmarcado dentro de lo que disponen los convenios internacionales. En la práctica han sido pocos los casos en los cuales nosotros como autoridad central hemos rechazado una solicitud de restitución. Esto responde a que en la mayoría de los casos son situaciones que a veces puede ser que no se vislumbre exactamente si hubo o no hubo un traslado o una retención ilícita, si hubo algún tipo de autorización a radicarse en nuestro país. Entonces, eso entendemos que lógicamente quien debe resolverlo efectivamente va a ser el juez competente en nuestro país. Ahora, algunas situaciones que hemos tenido, como para que logren comprender cuáles son las posibilidades en las cuales nosotros como autoridad administrativa podemos rechazar la solicitud, es, por ejemplo, cuando nos llega, que nos ha pasado, una solicitud de restitución de un menor de 17 años ya cumplido, ¿no? O sea, para no ponernos puntualmente en el caso, como decía el escribano Santos, del menor con 16 años recién cumplidos o 15 por cumplir 16. Pero sí nos ha pasado de menores de 17 años que nos llega una solicitud de otro estado solicitando la restitución de un menor que tiene 17 años. Entonces, en ese caso no podemos proceder, no podemos continuar, tenemos que directamente rechazar la solicitud porque no queda enmarcada dentro de lo que es el ámbito material ni de los convenios internacionales ni de la ley nacional. Otra posibilidad de rechazo que en la práctica nos ha pasado un par de veces es que nos llega la solicitud, por ejemplo, del otro estado o a veces cuando nos ingresa a nuestro país para ser remitida al exterior, y nos llega con documentación de la cual surge claramente que hubo un acuerdo entre los padres, ¿verdad?, de un cambio de residencia de ese menor. Nos sucedió, si no me equivoco, con Suecia, ¿sí?, que es parte de la convención del Convenio de la Haya, que en dos oportunidades diferentes nos llegaron solicitudes de restitución respecto a un menor que había viajado a Uruguay con su madre, autorizado por su padre, pero incluso había un acuerdo, dentro de la documentación que se nos remitía, había un acuerdo de que ese menor pasaría a residir de forma indefinida en Uruguay con su madre. Entonces, lógicamente, ahí tampoco nos encontramos frente a un caso de sustracción ni de retención ilícita. Es un caso claro que no enmarca dentro del ámbito de aplicación de los convenios ni de la ley nacional, ya que hubo un acuerdo de ambos padres, que son quienes tienen la guarda jurídica respecto a ese menor, ¿verdad?, los derechos de custodia, en decidir que efectivamente ese menor pasaría a residir en nuestro país. Entonces, esos son algunos de los casos en los cuales nosotros podemos rechazar la solicitud. O nos llegó hace poco, que
todavía estamos viendo también una solicitud de un menor que nunca en su vida pisó el país del cual se está solicitando la restitución. Entonces es lógico que no podemos admitir esa solicitud si lo importante es ver cuál es el centro de vida de ese menor, la residencia habitual de ese menor. Nunca vamos a poder restituir a ese menor a un país en el cual nunca estuvo, ¿verdad? Por más chiquito que sea el niño, tal vez tiene más su residencia habitual junto a su mamá y no en un país en concreto que en un país en el que nunca pisó. Entonces son situaciones puntuales en las cuales nosotros podemos rechazar la solicitud. Igualmente aclarar que Uruguay hace esa especie de análisis, no en profundidad, ya que como dijimos es el juez competente que lo tiene que hacer, pero sí ha sucedido que hay otros países, otras autoridades centrales que a veces entendemos hacen una incorrecta aplicación de lo que establece el artículo 13 del Convenio de La Haya, que dice que serán las autoridades administrativas o judiciales las que tendrán que tener presentes las excepciones que se presenten y resolver finalmente sobre la restitución o no del menor. Y sin embargo, sucede que a veces las autoridades administrativas de algunos estados, antes de pasar el caso que les ha llegado a la justicia, ¿verdad?, porque son sus autoridades judiciales las que deben resolver finalmente, como es en nuestro caso, hacen un estudio de la solicitud que muchas veces va muy a lo hondo de la solicitud, ¿verdad? O sea, muy a los aspectos más profundos y terminan rechazando o a veces demorando muchísimo la tramitación para luego recién remitírsela al juez competente cuando el convenio es claro en ese aspecto, ¿no? Es la autoridad administrativa o judicial, ¿no? Es la autoridad administrativa y la judicial las que van a tener que hacer ese control, porque si no eso va a dilatar muchísimo los tiempos. Y bueno, eso lamentablemente nos pasa con algunos países que remitimos la solicitud y pasa en la autoridad central un año hasta que se la remitan al juez. Así que esa es una situación ante la cual nos encontramos en la práctica muchas veces. Bueno, luego de que hacemos ese primer estudio de la solicitud, cuando nos llega la restitución solicitada de otro estado, puede llegarnos con un pedido de intento de conciliación previa o de intento de lograr una restitución voluntaria o un acuerdo de visitas voluntarias en el ámbito administrativo. Esto está establecido, si bien surge de los convenios internacionales, de que la autoridad central va a intentar siempre llegar a una restitución voluntaria, también surge específicamente de nuestra ley nacional. Entonces, aquellas solicitudes de restitución que nos llegan de otro estado, que tienen marcado, establecido, que quieren hacer ese intento de restitución voluntaria, bueno, nosotros tenemos que intentar resolver esa situación en el ámbito administrativo y ver qué es lo que sucede. Ahora, en la práctica, lo que les puedo decir es que, primero, que no son muchos los casos que solicitan restitución voluntaria o visitas en el ámbito administrativo, ¿no? Solucionarlos en el ámbito administrativo antes de pasar a la vía judicial. Y yo creo que responde un poco a que, si bien es puede ser muy práctico en algunas situaciones, ¿no?, de que rápidamente se resuelva la situación, una vez nos llega la solicitud, se llame al presunto sustractor, se le explique la situación y ahí logremos hacer una especie de audiencia, ¿no?, mismo en las oficinas, e intentar mediar un poco en esa situación. La verdad que también acarrea muchos riesgos, ¿no? Porque muchas veces el sustractor es puesto en sobreaviso de que se está iniciando un procedimiento de restitución. Entonces, nosotros nos vemos en la obligación de, cuando las solicitudes son remitidas al exterior, que somos quienes asesoramos al solicitante y entendemos debería pasar lo mismo con aquellas que nos llegan a nosotros por parte de la autoridad central remitente, es que se le informe claramente al solicitante que hay que tener cuidado con pedir esa restitución en el ámbito administrativo, esa restitución voluntaria, porque son los solicitantes quienes tienen el conocimiento de cómo es esa persona, esa supuesta sustractora, y qué actitudes podría llegar a llevar a cabo si se ve amenazado con un proceso de restitución. Nosotros no conocemos a las partes, entonces realmente tal vez es una situación en la cual se lo llama, se lo convoca y finalmente se acuerda una restitución sin problema, o no, como ha pasado en varias oportunidades, que se lo llama, se lo pone en preaviso, la persona desaparece, después no hay forma de encontrarla. Entonces digo, es una situación que
es importante informarlos, ¿no? A veces hasta se van del país, después hay que volver a presentar una restitución en otro estado o una localización. Entonces es fundamental que los solicitantes, tanto los que llegan a nuestra autoridad central como los que llegan a las demás, estén informados sobre la importancia y los posibles efectos y riesgos que puede llegar a tener este intento de restitución voluntaria. Ojalá se diera en la práctica de que se restituyeran y no tuviéramos que llegar a todo un proceso y pasar el tiempo, etcétera. Pero bueno, la realidad es que en la práctica al menos han sido pocos los casos en los cuales se nos solicita, y solamente una vez tuvimos una audiencia en la cual asistió, por ejemplo, un abogado del solicitante que había sido designado con Uruguay y la parte a la cual se le solicitaban visitas internacionales, no era un caso de sustracción, sino de visitas, y bueno, se llegó a acordar un acuerdo de visitas, pero solamente durante el proceso de que se llevara a cabo el proceso de visitas en nuestro país, o sea, simplemente durante ese periodo. Pero bueno, que ese intento de conciliación previa en el ámbito administrativo tenga que ser informado de sus riesgos, nos parece fundamental decir. Posteriormente a esta etapa de si hubo o no hubo conciliación previa, lo que vamos a hacer es remitirlo al juez competente de familia. En nuestro caso, cuando se trata de un caso en el cual primero hay que hacer una localización, va a ir a los jueces de familia de Montevideo, que tenemos ahora la acordada 7758 de la Suprema Corte de Justicia, la cual concentró a los jueces especializados en la materia y ha sido un avance fundamental, porque realmente se nota tanto los jueces cómo se han especializado en el tema, por lo práctico, ¿verdad? Por cómo ven cómo manejarlo, cómo llevan adelante todo el proceso. O sea que no solamente es la ley que aportó muchísimo, sino que las partes involucradas, ¿verdad? O sea, tanto los jueces, los fiscales, los defensores, que son siempre los mismos defensores que trabajan con los juzgados, y en sí toda la oficina actuaria y todas las personas que componen esa oficina han aceitado el mecanismo de forma tal que realmente los procesos ahora vuelan, no solamente por la ley, sino porque la actividad por parte de las oficinas es muy buena y aplican de forma correcta también, en la mayoría de los casos, los convenios y la ley nacional, lo cual es fundamental. Bueno, una vez que se remite a los jueces competentes de familia, que son primero y octavo turno en Montevideo y después jueces determinados en el interior, va a proseguir toda la etapa del proceso, va a llevarse adelante ante ese juez que es el juez competente. La autoridad central, el rol que va a jugar durante toda la instancia del proceso, en sí va a jugar como un nexo entre la sede competente, donde se está llevando a cabo el proceso, y la autoridad central remitente, o sea, quien nos ha solicitado la restitución. Estamos constantemente en comunicación con ellos, les informamos a qué sede fue remitido, les informamos quién fue designado como su defensor de oficio para que se pongan en contacto directamente, y bueno, el solicitante por lo general está informado de los pasos a través nuestro y de la autoridad central de su país, y también a través del defensor, ¿no? Pero bueno, nuestro rol es también importante en ese sentido, de que tenemos que constantemente estar avisándole todo lo que va sucediendo en nuestro país a la autoridad central del otro estado. A nosotros se nos notifica mediante el correo de autoridad central, que es mec5@notificacionespoderjudicial.gov.uy. Mediante ese correo se nos notifica de las audiencias, ¿verdad? O es lo que debería pasar, y de todo lo que va sucediendo en el proceso. Aunque si bien tenemos mucha comunicación telefónica, la doctora sabe que hemos hablado muchas veces, y es muy fluido el trato con los juzgados que intervienen. Bueno, se nos cita audiencia, eso lo establece la propia ley, establece que se va a pedir a la autoridad central, en caso lógicamente de que podamos asistir a las audiencias, para poder colaborar en cuanto a la aplicación de los convenios, no adoptando una posición puntual respecto a favor de una parte o de otra, sino que estar simplemente velando por la aplicación correcta del convenio, como decíamos hoy. Y bueno, realmente vamos a las audiencias que podemos, somos solamente 3 abogados para todo lo que es cooperación internacional en todas las materias.
tanto en las restituciones también, las que ingresan, las que salen del país, y bueno, a veces se nos hace un poco difícil asistir a todas las audiencias, principalmente las que son en el interior, pero estamos a disposición para que nos llamen, nos consulten y bueno, poder ayudar en la medida de lo posible, también a los defensores, así que bueno, finalmente lo que también el rol que tenemos en cuanto a las restituciones recibidas es informarle de las sentencias, ¿verdad? Una vez que recae sentencia, a la autoridad central requirente, para que ésta se la informe al solicitante a los efectos de que, en caso de que quiera presentar apelación, sepa cuáles son los plazos, que por cierto son muy breves, conforme a nuestra ley nacional, para que presenten la apelación, ¿verdad? Y bueno, y estén enterados del resultado del proceso. Igualmente también van a estar, como les decía, informados de todo lo que va sucediendo por el defensor que se les asigne, pero bueno, nuestro rol es, una vez que a nosotros se nos notifica la sentencia por parte del juzgado interviniente, se lo tenemos que remitir inmediatamente a la autoridad central del otro estado. Y también jugamos un rol importante, principalmente en aquellas restituciones que son solicitadas del exterior, o sea, las recibidas, en cuanto a la etapa de ejecución de sentencia, ¿verdad? Ya que la autoridad central va también a hacer el nexo para poder cumplir muchas veces las condiciones que se pueden establecer en la sentencia y coordinar, ayudar a coordinar principalmente con la sede y con el solicitante una audiencia para poder llegar a definir todo lo que tiene que ver con la coordinación para la entrega de los menores en caso de que se haya obtenido una restitución. A la inversa, las solicitudes de restitución libradas a otros países, o sea, cuando nosotros libramos la restitución solicitando la restitución de menores que se encuentran en otro país, bueno, lo mismo, lo primero que hacemos, una vez que nos llega tanto, nos puede llegar vía judicial un pedido de restitución, ¿verdad? O sea que, por ejemplo, el padre de ese menor se haya presentado ante un juez de familia del Uruguay solicitando la restitución y bueno, finalmente ese pedido de restitución va a llegar a autoridad central para que nosotros lo remitamos al exterior, o podrá venir directamente ante la autoridad central a solicitar que se inicie un proceso de restitución, lo cual para nosotros es lo mejor, ya que todo ese tiempo que insumió un proceso iniciado ante los jueces uruguayos es un tiempo que entendemos a veces es un tiempo un poco perdido, porque el juez uruguayo nada puede resolver respecto a la restitución, ya que el juez de la restitución va a ser el lugar donde se encuentran los menores. Entonces es preferible siempre que la restitución se inicie directamente ante la autoridad central, ¿verdad? Entonces el mismo estudio de la solicitud que les explicaba antes vamos a hacer con las solicitudes que se nos piden por parte de los padres, por ejemplo, que se encuentran en Uruguay solicitando la restitución de sus hijos en el exterior, las mismas posibilidades de rechazo. Y bueno, vamos a asistir al solicitante, muchas veces viene asistido por abogado, pero la mayoría de las veces no tiene asistencia letrada, y ahí los abogados de autoridad central lo que tenemos que hacer es precisamente guiarlo, explicarle cómo tiene que llenar los formularios, que los formularios van a ser en sí la demanda, ¿verdad?, que se va a presentar en el otro estado, entonces ayudarlo, que queden bien confeccionados, que se le adjunte toda la documentación que compruebe que tiene la legitimación activa, ¿verdad?, todas las constancias, las partidas, que tenía efectivamente el ejercicio de la custodia respecto de ese menor antes de que el niño fuera sustraído o retenido en el otro estado, y también que se adjunte toda la documentación que acredite que el menor tenía su residencia habitual en nuestro país, ¿verdad? O sea, como ser constancias de la escuela, del club, no sé, todo lo que tiene que ver con salud, ¿verdad? O sea, toda la documentación que acredite que el menor tenía su residencia habitual en Uruguay. Porque es importante destacar que no importa, lógicamente, cuál es la nacionalidad de ese niño, ¿verdad? Lo importante es ver que su residencia habitual era en nuestro país. Entonces, una vez que se compruebe eso, es que con toda esa documentación se va a remitir a la autoridad central del país en donde presuntamente esos niños se encuentran, para que en ese país, frente a los jueces de ese país, se lleve a cabo el proceso de restitución, ya que son los únicos jueces competentes los del lugar en donde el menor se encuentra retenido o sustraído. Esta remisión a la autoridad central requerida, que vamos a realizar nosotros, va a ser una remisión que es lógicamente gratuita.
y vamos a tener también este nexo constante entre el Estado requerido y el solicitante, una comunicación continua, ¿verdad?, con las autoridades a quienes le requerimos la restitución. Bueno, le vamos a comunicar la sentencia al solicitante, que igualmente también supuestamente va a tener su defensor de oficio en el otro estado, o sea que también se la tendría que comunicar, pero nosotros siempre vamos a estar constantemente dándole la información al solicitante, y también vamos a participar en la etapa de ejecución de sentencia que se va a ejecutar en el otro estado, lógicamente de una forma mucho más pasiva que con las sentencias que se ejecutan en nuestro estado. Bueno, algunos problemas comunes que hemos visto en la práctica, en los procesos de restitución, es que hay muchas veces una confusión respecto al objeto del proceso. El objeto del proceso, tal como lo establece claramente el artículo 1 de nuestra ley, es ver si existió un traslado o una retención ilícita, y en base a eso, o la violación de un derecho de visita. Pero en base a eso es que se tiene que resolver. Simplemente, ¿qué es lo que va a tener que resolver el juez respecto a un tema de restitución? Si ese niño fue sustraído o fue retenido ilícitamente, nada más que eso, ¿verdad? Lógicamente, tal como decía el escribano Santos, hay que ver, puede ser que haya que estudiar un poco para ver si ese padre, por ejemplo, que está solicitando la restitución, ejercía efectivamente sus derechos y obligaciones, ¿verdad?, respecto a ese menor, y por ende si está legitimado para solicitarla. Pero muchas veces lo que sucede es que se mezcla un poco el proceso con lo que es un proceso de tenencia, ¿verdad?, y se empiezan, tanto en nuestro país como en otros países, se empieza a tornar un juicio que tiene que ser de restitución muchas veces en un juicio de tenencia, y se empiezan a solicitar pruebas, etcétera, que en sí pueden ser muy fructíferos para un proceso de tenencia, pero que nada tienen que ver con un proceso de restitución. Otro tema que también viene agarrado con esto es que muchas veces se entiende que por el hecho de restituir a un menor al lugar de su residencia habitual, por ejemplo cuando viajó con su madre, si el menor es muy chiquito, se entiende que de restituirlo se lo estaría separando de su madre, ¿verdad? Y que eso le podría causar un prejuicio. Y ahí hay un grave error, porque el hecho de restituir al menor no significa que se lo va a separar de su madre. El hecho de restituir al menor significa que ese menor tiene que volver al lugar de su residencia habitual. Nadie le dice a la madre que no puede retornar. Es la madre, en todo caso, que puede decir, bueno, retorno o no retorno, salvo casos, ¿no?, de que tenga algún impedimento del ámbito penal que no pueda retornar, y bueno, ahí nos encontramos frente a otra situación, pero en la mayoría de los casos esto no sucede. Entonces hay que ser claro en ese aspecto de que el hecho de que se restituya a un menor, así sea muy chiquito, no significa que se lo separe de la madre. Después la madre va a decidir si quiere volver a su país, al país donde tenía la residencia habitual ese menor o no, y en todo caso allí, si quiere llevar a cabo un proceso para solicitar el poder radicarse en el extranjero, lo podrá hacer, pero ante las autoridades competentes, que son las autoridades de ese otro estado. Y otro tema que hemos visto mucho también en la práctica es el uso abusivo en la interposición de la excepción prevista en el artículo 13b del Convenio de la Haya. Esto es de que el hecho de que retornar al menor los ponga con un riesgo grave, ¿verdad?, tanto psíquico o físico. O cualquier otra situación que se vuelva intolerable. Entonces vemos mucho que sucede, que se da lo que se llama el abuso de la excepción de abuso. Muchas veces se interpone esta excepción como caballito de batalla y no se demuestra efectivamente que realmente había ese abuso y esa violencia en el otro estado. Entonces hay que utilizar las autoridades centrales también para eso, para que, bueno, que se remita las posibles denuncias que hayan habido o otras actitudes violentas que haya tenido el solicitante, para efectivamente poder demostrar esta excepción y no tomarla por cierta solamente cuando esta es presentada, tanto en nuestro estado como en otros países, ¿verdad? Es algo que sucede en ambos lugares. Bueno, respecto a la ley nacional, simplemente decir que realmente con los plazos que ella establece, los procesos son sustanciados dentro de los plazos previstos por las convenciones. Las convenciones establecían plazos de 6 semanas, establecía el Convenio de la Haya para poder pedir información acerca de cómo seguía, de qué había pasado con el procedimiento, y después 60 días es que establece la Interamericana una vez que se ponen las excepciones para que se lleve a cabo todo el proceso, y eso antes no se cumplía para nada, pasaban años para que se resolviera una restitución en primera, segunda y tercera instancia. Ahora ya no tenemos posibilidad de recurrir en casación. Entonces realmente lo que antes llevaban años, y a veces pasaba de que se solicitaba, hubo un caso que se solicitó la restitución
de 3 niñas, y fue tan largo el proceso que las 3 niñas, cuando se tuvo la sentencia final, ya eran todas mayores y tenían hijos, que era muy difícil restituir. ¿Cómo los iban a restituir? Entonces, bueno, esas situaciones ya en la práctica no se dan, y podemos estar hablando de que hoy en día las restituciones están demorando más o menos entre 2 y 3 meses, si no me equivoco, y eso es un avance fundamental. Nos ha dado también la ley la posibilidad de informar con certeza a las autoridades extranjeras de cuáles van a ser los próximos pasos a darse y cuál van a ser más o menos los periodos de tiempo que va a demorar, lo cual antes tampoco nos sucedía. No sabíamos qué proceso se le iba a aplicar, no sabíamos qué iba a suceder y por ende no se lo podíamos informar, y hoy realmente nos da una certeza de poder informarle a la otra autoridad cuáles van a ser los pasos en el procedimiento, cosa que por el momento no nos pasa con ningún país a la inversa, sino que a la inversa mandamos la restitución y rezamos porque se tramite por lo menos no sé, un poco más ágil que antes. Bueno, ya voy terminando. La especialización de los jueces y fiscales por la acordada ya decía que es fundamental. Y bueno, simplemente decir que hay que tener presente que la ley es complementaria respecto a las convenciones, ¿verdad? Desde nuestro punto de vista. Hay que tener en cuenta los plazos establecidos por las convenciones, hay que tener en cuenta siempre aquello que sea más garantista, y por ejemplo el tema de los costos y retornos en el proceso, hay una diferencia esencial entre lo que establece la ley y lo que establecen las convenciones internacionales, y creemos que en ese aspecto sí hay que aplicar las convenciones internacionales, que es que los costos del retorno del proceso sean por cargo de la persona que fue la sustractora, ¿verdad? Que fue la que generó todo esto. Acerca de la preceptividad de los defensores, ya habló el escribano Santos, lo cual es fundamental tanto para el solicitante como para el menor, sin necesidad de que el mismo asista a la audiencia, ¿verdad? Eso es importante. No importa cuál es su nivel económico, por lo menos al momento de la fecha, para asignarle un representante, y tampoco es importante, no es que no sea importante, es importante que pueda venir el solicitante, pero no es obligatorio y muchas veces no se da. Bueno, respecto a la ejecución de la sentencia, simplemente decirle que hay muchos casos, los cuales la doctora calculo les va a contar situaciones que son más fáciles de resolver y otras que no tanto en cuanto a la ejecución en sí de la sentencia, y bueno, y el rol que cumple la autoridad central en el sentido de que mediante las autoridades centrales tiene que llegar la real decisión y deseo del solicitante de que se ejecute la sentencia, porque nos ha pasado que hemos tenido sentencias y que sin embargo el solicitante, una vez que tiene la sentencia, ya parece que perdió el deseo en que se ejecute la misma, y no se sabe si era solo un deseo de ganarle a la otra parte o qué, pero no piden la ejecución. Entonces es fundamental esto. Y por último, simplemente decirles que en cuanto a las sentencias condicionadas y lo que establece nuestra ley en el artículo 22 de restitución segura, que también lo mencionaba el escribano Santos, el tribunal no va a poder denegar la restitución basándose en la excepción del riesgo grave para el menor, si es que se han mostrado que se han adoptado las medidas adecuadas para garantizar la protección de los menores tras la restitución, y esto es fundamental para que esta excepción, si bien se interponga, si nosotros tenemos los mecanismos para demostrar que en el otro estado, ¿verdad?, que para esto se utilizan mucho las autoridades centrales y es fundamental en esta etapa, sobre todo la participación de los jueces de enlace, que se pueda garantizar que ese niño va a ser protegido en el otro estado. Y bueno, y por último dejarles mención al convenio de la Haya sobre protección de incapaces del 96, que el mismo, yo creo que le recomendaría que se haga algún tipo de presentación especial respecto al mismo para poder explicar todas las medidas que tiene, pero que es fundamental para lo que tiene que ver con la ausencia de la necesidad de tener que dictar las llamadas órdenes espejo, ¿verdad?, en materia de protección de estos incapaces, ya que con la aplicación de este convenio, aquellas medidas cautelares que sean adoptadas por el juez de la restitución en carácter de medidas de urgencia van a continuar cumpliéndose en el otro estado, ¿verdad?, hasta que el otro estado de residencia habitual de ese menor adopte medidas. Esto es fundamental para garantizar la protección de los menores, ya que las llamadas órdenes espejo muchas veces no llegan a concretarse por varios motivos que dificultan que las mismas sean llevadas a cabo. Así que bueno, los dejo con este convenio de incapaces del 96, que ha sido ratificado hace poco por Uruguay, y que por el momento solamente tenemos pocos países de la región que lo han ratificado, y muchos países europeos, pero que esperamos sea ratificado por
más países de la región, porque realmente va a aportar muchísimo en materia de restitución internacional de menores y en materia de medidas cautelares. Bueno, muchas gracias.